Bueno, mis queridos hermanos, ahora llegó el momento central, el momento de poder escuchar la palabra de Dios, ¿sí? Que Dios nos trae preparado para el día a través de un hermano, ¿no? El instrumento de Dios. Y también es un hermano que nos visita desde Perú, ya un gran amigo mío de la iglesia de Palermo, de mi iglesia allá en Palermo. Él se llama Ricardo Méndez y él viene preparado un lindo tema que es hundidos en lo más profundo. ¿De qué se tratará? Pues vamos a prestar mucha atención el mensaje de Dios que nos trae nuestro amigo Ricardo Méndez. Bienvenido, amigo Ricardo. El tiempo es tuyo. Te dejamos. Hola. Hola, ¿sí me escuchan? Buenas tardes con todos. Sí, perfecto. Buenas tardes con todos. Gracias por tenerme entre ustedes en esta tarde. Me siento muy nervioso porque nunca he predicado para chilenos, no solo para peruanos. Entonces, no sé cómo van a ver mi predicación. Si de repente digo alguna palabra que no entienden, también avísenme. Me gustaría primero hacer una oración pequeña para poder quitar estos nervios y poder comenzar con la predicación, una predicación muy bonita que tengo para esta tarde. ¿Oramos? Te agradezco, Señor, porque tú siempre nos oyes y porque yo sé que estás entre nosotros esta tarde. Quiero, Señor, como ya te pedí antes, que tú dirijas las palabras que salgan de mi boca y que permitas que el tema pueda ser oído en los corazones de cada uno de los hermanos presentes. Que se haga tu voluntad, te lo pido, en nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Muchos hemos escuchado, ¿no?, de historias de pastores que tenían muy buena reputación en la iglesia, pero de un momento para otro, bueno, yo escuché una historia que de un momento para otro se descubrió que este pastor había cometido un pecado muy grave, ¿no? Había engañado a su esposa y por ese motivo tuvieron que apartarlo de la iglesia, ¿no? Muchos hermanos se preguntaban, ¿puede un cristiano cometer un error tan grande como ese? Este hermano a quien apreciábamos tanto y en quien pensábamos que era tan fiel a Dios, ¿puede haber caído tan bajo? Hemos escuchado también historias de curas, ¿no?, que enterraban fetos de las mujeres con las que ellos estaban, ¿no?, y que con el tiempo se descubría debajo de la iglesia, ¿no?, varios cadáveres de bebés. Y muchos se preguntan, ¿no?, ¿cómo es que estas personas creyentes pueden haber cometido un error tan grande, un error tan grave? ¿Cómo puede ser que estas personas a las que respetábamos mucho hayan llegado a caer tan bajo, ¿no?, a cometer errores tan graves? Se cuenta la historia de un hombre que tenía una gran reputación en la iglesia. Había financiado muchas actividades en su iglesia, había participado en diferentes eventos en su iglesia, y era una persona muy respetable, ¿no? Sin embargo, un cierto año, así como este año, ¿no?, tuvo problemas económicos, su negocio cayó en deudas, tenía muchos problemas, y dice que un día él decidió pagarle un seguro de vida a su esposa, ¿no? Decidió pagarle un seguro de vida a su esposa. Su esposa había viajado, y mientras ella estaba de viaje, él decidió juntarse con dos personas de mal vivir, con dos delincuentes, y cuando su esposa regresó del viaje, estos dos delincuentes secuestraron a su esposa y la mataron. Y todos los indicios indicaban de que quien había hecho el contrato con estos delincuentes era el esposo, ¿no?, que lo hizo para poder cobrar el seguro de vida y para poder así recuperar todo el dinero que antes tenía. Muchos hermanos se preguntaban lo mismo, ¿no? ¿Pudo un cristiano cometer un error tan grave como este? ¿Cómo puede ser que una persona a quien respetábamos tanto y pensábamos que era tan fiel a Dios puede haber llegado a caer tan bajo? Yo quisiera comenzar este tema diciéndoles a todos ustedes, hermanos que nos escuchan, que incluso el creyente más fiel y más consagrado puede caer muy bajo, ¿no? Puede, como se dice, puede llegar a tocar fondo. Puede llegar a hundirse en los lugares más profundos donde pensamos que jamás podríamos llegar, ¿no? Un creyente fiel a Dios solo le basta un pequeño momento
separarse de su comunión con Dios para caer en los abismos más bajos, en los errores más graves a los que puede llegar un hombre. Y podemos ver esto nosotros día a día en la iglesia. Podemos ver, por ejemplo, un cristiano que mata a otro con su lengua, con insultos, con respuestas que no había meditado. Podemos ver día a día, semana a semana, cristianos que desunen a la iglesia, ¿no? Creando grupos, murmurando unos con otros. Podemos ver cristianos cuyo vicio es la pornografía. Por ejemplo, ahora en la cuarentena, ¿no? Donde uno para en casa y uno no sabe qué tan bajo está cayendo este hermano en el día a día, pero está cayendo bajo. Podemos también ver a cristianos fieles a Dios, dirigentes de la iglesia que maltratan a sus hijos o a sus mujeres, ¿no? O a sus maridos. Y podemos ver cristianos también que se apropian de lo que no les pertenece, ¿no? Que a veces quieren tomar la gloria que es para Dios y apropiárselas ellos mismos. Y esto también es caer bajo. Hoy les traigo un ejemplo, una historia de un hombre que está escrita en la Biblia, que era muy fiel a Dios, era una persona a quien nosotros llegamos a admirar, pero que también llegó a caer a un lugar muy bajo. Y uno se preguntaría, ¿cómo es que un cristiano tan fiel puede llegar a caer al lugar más profundo? El ejemplo que les traigo es el personaje de David. Todos sabemos quién fue David, ¿no? Todos conocemos la historia de David. Sabemos por qué lo admiramos a David, porque David fue el hombre que Dios escogió para ser rey de Israel, ¿no? Y lo escogió cuando aún era un muchacho, cuando aún era un pastor. David fue ungido 3 veces. Si no sabían, fue ungido 3 veces. No solamente lo ungió Samuel, sino también lo volvieron a ungir después, cuando iba a ser rey. David es conocido como el dulce cantor de Israel, ¿no? El que escribió los salmos, el que escribió hermosos cantos que hasta ahora llenan nuestro corazón de esperanza y de alegría. Y David fue llamado por Dios mismo como el hombre conforme al corazón de Dios, ¿no? Una persona ejemplar, una persona a quien todos admiramos. Muy bien, entonces la historia que repasaremos hoy se va a dividir en 3 partes, que yo lo llamo las 3 As de David. Las 3 As de David. Las 3 As de David nos van a mostrar a David cayendo hasta lo más profundo y luego volviendo a levantarse. Espero que esta historia sea un ejemplo para nosotros, para que también podamos levantarnos del lugar más profundo al que hayamos caído. Las 3 As son las siguientes. Primero, David deshonrado. Segundo, David degradado. Y tercero, David liberado. Los que tienen un papel pueden apuntar porque de repente les sirva más adelante volver a repasar este tema. La primera A es deshonrado. ¿Por qué A? Porque fue deshonrado ante el sacerdote Ahimelech. A de Ahimelech. La segunda A es porque fue degradado frente al rey Aquis, con la letra A. Y la tercera A es porque David fue liberado en la cueva de Adulán. La tercera A de Adulán. Muy bien, entonces leamos juntos, acompáñenme los que tienen sus Biblias ahí, al libro de Primera de Samuel, capítulo 21. Voy a darles unos segundos para que busquen Primera de Samuel, capítulo 21. Y vamos a empezar leyendo versículo 1 al versículo 9. Muy bien, si me acompañan, empezamos con la primera parte, que es David deshonrado ante el sacerdote Ahimelech. Versículo 1. Y vino David al pueblo que se llamaba Nob, al sacerdote Ahimelech. Y se sorprendió Ahimelech de encontrarlo, y le dijo, ¿cómo vienes tú solo y nadie contigo? Y David le respondió al sacerdote Ahimelech, el rey me encomendó un asunto y me dijo que nadie sepa cosa alguna del asunto al que te envío y de lo que te he encomendado, y yo le señalé a los criados un cierto lugar. Ahora pues, ¿qué tienes a mano? Dame 5 panes o lo que tengas. Y el sacerdote respondió a David y le dijo, yo no tengo pan común a la mano, solamente tengo pan sagrado, pero lo daré si los criados que se han guardado al menos de mujeres. Y David respondió al sacerdote y le dijo, en verdad las mujeres han estado lejos de nosotros ayer y anteayer, cuando yo salí. Ya los vasos de los jóvenes eran santos, aunque el viaje es profano.
¿cuánto más no serán santos hoy sus vasos? De esta forma el sacerdote le dio el pan sagrado, porque allí no había otro pan sino los panes de la proposición, los cuales habían sido quitados de la presencia de Jehová, para poner panes calientes el día en que aquellos fueron quitados. Y estando allí aquel día detenido delante de Jehová, uno de los siervos de Saúl, cuyo nombre era Doeg, edomita, el principal de los pastores de Saúl. Y David dijo a Ahimelech: ¿no tienes aquí a la mano una lanza o una espada? Porque no tomé en mi mano ni espada ni mis armas, porque la orden del rey era muy apremiante. Y el sacerdote respondió: tengo la espada de Goliat el filisteo, el que tú venciste en el valle de Ela. Está envuelta en un velo detrás del efod. Si quieres tomarla, tómala, porque aquí no hay otra sino esa. Y dijo David: ninguna como ella, dámela. Muy bien, una bonita historia. Entremos al contexto de la historia, ¿no? David está huyendo de Saúl, porque Saúl quiere matar a David. Y David tiene miedo, ¿no? Entonces David, cuando está huyendo de Saúl, llega a este lugar que se llama Nob. ¿Qué era esta ciudad, este pueblo que se llama Nob? Este pueblo que se llama Nob era una ciudad donde vivían solamente sacerdotes y levitas, ¿no? Ahí se encontraba el santuario de Jehová. El arca no estaba allí porque el arca había sido llevada a otra ciudad, pero allí estaba el santuario, allí se ofrecían los sacrificios y allí vivían los sacerdotes, ¿no? Más adelante nos comenta la historia que el pueblo estaba conformado por 86 hombres, ¿no? Si contamos mujeres y niñas, más o menos serían algo de 200 personas, ¿no? Por lo que podemos ver en la historia, era un pueblo donde no pasaba mucha gente, era un pueblo aislado, que no necesitaba defensas, porque ninguno de los pobladores tenía espadas, ni lanzas, ni armas para defenderse. También podemos decir de que era ya el día de reposo, ¿no? Era viernes, prácticamente viernes de noche, ya estaba anocheciendo. ¿Por qué podemos decir esto? Porque ellos no tenían pan y ellos no podían cocinar más pan, porque ya era el día de reposo, ¿no? Jesús mismo usa esta historia más adelante, cuando él está hablando sobre el sábado, porque sus discípulos recogían espigas en sábado. Él usa esta historia de David como un ejemplo, ¿no? Sí la hemos escuchado, ¿no? Que cuando él come el pan sagrado, muy bien. Entonces David llega a esta ciudad de Nob, que era una ciudad prácticamente desierta, con pocas personas, que no recibía visitantes muy seguido, y él llega ahí, y él llega solo. Y el sacerdote Ahimelech y todos los sacerdotes que estaban ahí se dan cuenta que llega un grupo pequeño de hombres a la ciudad, ¿no? Y entonces cuando están acercándose se dan cuenta que es David, no es cualquier persona. David era el yerno del rey Saúl, era un príncipe, era un personaje principal de la corte de Israel, ¿no? Y estaba llegando solo. Por eso Ahimelech le pregunta: ¿por qué haces tú viniendo solo? ¿Por qué estás solo? ¿Pasa algo? Porque se supone que David debería de estar yendo siempre con una guardia personal, siempre acompañado de otros príncipes, de otros personajes de la corte, ¿no? Pero era muy raro que David esté yendo solo con apenas algunos criados, ¿no? Esto no era algo común, esto era algo muy extraño para ellos. ¿Y cuál es la respuesta que da David a esta pregunta? Y aquí es donde comenzamos a ver a David deshonrado, ¿no? David dice una mentira. David dice una mentira a la pregunta del sacerdote Ahimelech. Y él le dice: el rey me ha hecho un encargo secreto y un encargo muy apresurado y he tenido que venir rápidamente y por eso he venido solo. Pero David no estaba viniendo solo porque el rey le había dado un mandato secreto o una orden secreta. David estaba yendo solo a ese lugar porque él tenía miedo y estaba huyendo de Saúl. David dice una mentira para, según él, evitar más problemas en esa situación en la que él se encuentra. Muy bien, él pide pan, consigue el pan sagrado, le dan el pan, coge el pan para él y para los criados. Pero analicemos esto, ¿no? Cuando David dice esta mentira, podemos ver que él está comenzando a caminar lejos de la comunión con Dios, porque Dios no quiere que nosotros digamos mentiras. Hay un versículo en el Nuevo Testamento donde Pablo menciona de que aún los mentirosos son similares a los adúlteros, son similares a los homosexuales, los mentirosos, que ellos tampoco van a heredar el reino de los cielos, ¿no? Él hace esa semejanza, Pablo,
Y David está diciendo acá una mentira, supuestamente para poder librarse de más problemas. Él no está andando en el camino de Dios. Y vamos a ver más adelante que esto le va a traer serias consecuencias a la vida de David. Muy bien, David pide un arma, recuerdan esto. David pide un arma y no había ningún arma, solamente había una espada, que era la espada de Goliat. ¿Recuerdan que David cuando mató a Goliat le había cortado la cabeza con esa espada, que era una espada diferente, ¿no? El sacerdote le dice, no hay ninguna espada como esta. ¿Por qué? Porque era una espada de un gigante, era una espada pesada, era una espada grande. Muy bien. Recordemos entonces esto. Dos cosas. Primero, de que por ahí cerca se encontraba Doeg, ¿no? Que era un siervo de Saúl. Y segundo, que David se lleva la espada de Goliat junto con él. Sigamos leyendo entonces versículo 10 y versículo 11. Y vamos a encontrar acá la segunda A, cuando David es degradado ante el rey Aquis. Versículo 10. Dice, y levantándose David aquel día, huyó de la presencia de Saúl y se fue a Aquis, rey de Gat. Versículo 11. Y los siervos de Aquis le dijeron, ¿no es este David el rey de la tierra? ¿No es este de quien cantaban en las danzas y decían, Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000? Y yo les pregunto, hermanos que me están escuchando, les pregunto lo siguiente, ¿cómo sabían las personas de Gat que ese hombre era David? Porque acá nos dice el versículo que lo reconocen rápidamente, ¿no? Le dicen, él no es David, no es él el que cantaba a la gente, ¿no? ¿Acaso tenía David un buen representante de marketing, ¿no? Para que todos lo conocieran. ¿O cómo fue que reconocieron a David, los habitantes de Gat? Si ustedes recuerdan, retrocedamos un poco la historia, ¿de qué ciudad era Goliat? Goliat era un gigante de Filistea de la ciudad de Gat. Gat era una ciudad donde aún existían gigantes. Muy bien, ya sabemos eso. Ahora, imagínense a Goliat. Goliat era el campeón de los filisteos, ¿no? Goliat era un héroe nacional de Filistea y él era de Gat. Eso significa que todos los hombres de Gat conocían muy bien a Goliat, ¿no? Habían escuchado de sus hazañas, habían escuchado de sus prodigios, habían escuchado también cómo era su espada y cómo era su lanza. ¿Y quién llega a la ciudad de Gat con la espada de Goliat? Pues llega David, ¿no? Llega un israelita con la espada de Goliat. ¿Y quién fue el hombre que mató a Goliat y que le quitó su espada? Si no fue David. Ahora imagínense esto, ¿no? David venía con un gran problema, ¿no? Venía huyendo por su vida del rey Saúl. Y tratando de encontrar alguna salida, él se escapa a Gat. Pero al llegar a Gat, se lleva la espada de Goliat. Ahora imagínense esto, ¿no? Llegas a un país enemigo, a la capital del país enemigo, con la espada del héroe nacional de ese país, a quien tú has matado años antes, ¿no? Imagínense ahora la situación en la que se encuentra David. Por haberse separado de la comunión de Dios, trató de salir como de sus problemas con sus propias decisiones, ¿no? En su propio camino. Y terminó enredándose en un problema aún más grande, en un problema peor. Ahora el rey David, el futuro rey David, se encuentra en un grave problema y no tiene salida, porque no puede regresar y en el lugar donde se encuentra la gente sabe que él es un enemigo, ¿no? Sabe que él mató a su héroe y posiblemente quieran matarlo a él en ese momento. ¿Qué es lo que hace David? Vamos a leer el versículo 12 hasta el versículo 15. ¿Qué es lo que hace David? Versículo 12. Y David puso en su corazón estas palabras, ¿no? Que decían, que lo reconocieron a David. Y tuvo gran temor de Aquis, rey de Gat. Versículo 13. Y David cambió su manera de comportarse delante de ellos, y se fingió loco entre ellos, y escribía en las portadas de las puertas, y dejaba correr la saliva por su barba. Y dijo Aquis a sus siervos, he aquí, veis que este hombre está loco, es demente. ¿Por qué me lo han traído? ¿Acaso me faltan locos para que hayáis traído a este que hiciesen de loco delante de mí? ¿Había de entrar este en mi casa? Muy bien, recordemos entonces lo que habíamos dicho al comienzo, ¿no? ¿Quién era David?
David era el hombre conforme al corazón de Dios. David era el hombre que Dios había escogido para reemplazar a Saúl. David era el hombre que mató a un gigante, era el hombre que se defendía sus ovejas de osos y leones, ¿no? Este hombre que Dios escogió se encuentra ahora dándose cabezazos contra las paredes, dejando que la saliva caiga por su boca, arrancándose los cabellos, ¿no? Haciéndose pasar por loco. Y yo te pregunto a ti, hermano, que me estás escuchando, ¿cómo te encuentras tú hoy? Todos sabemos que Dios nos escogió con un propósito especial, que Dios no quiere que seamos cola, quiere que seamos cabeza. Pero ¿cómo te encuentras tú hoy? ¿Acaso estás dándote también cabezazos contra las paredes, dejando que la saliva corra por tu boca? ¿Acaso estás cometiendo locuras por salir del problema en el que te has metido, solamente por alejarte por un momento de la comunión con Dios? Trataste de solucionar tus problemas a tu manera, de repente con mentiras, de repente huyendo hacia otro lugar, pero terminaste en una situación peor. Y mira cómo te encuentras ahora. Tú no te encuentras como Dios quería que te encuentres, ¿no? Dios nunca pensaba ni quería que David pasara por esta situación, pero él mismo terminó degradándose, sin querer, sin saberlo, solamente por alejarse por un momento de Dios. Y yo les vuelvo a repetir, no hay un lugar tan profundo que un hombre no pueda hundirse cuando se aparta de su comunión con Dios. Pero como todo mensaje, como toda historia de la Biblia, Dios se especializa en restaurarnos, Dios se especializa en restaurar personas. Y Él también pudo permitir que David encontrara una salida, una liberación. Y aquí pasamos a la tercera parte, que es la liberación de David en la cueva de Adulán. Una vez que se finge loco, la gente deja de tomarle importancia y él puede escapar de Gat, puede salir de allí. ¿Y a dónde se va? Vamos a leer en el capítulo 22, versículo 1 y versículo 2. Bien, dice así: yéndose luego David de allí, de Gat, huyó a la cueva de Adulán. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Versículo 2. Y se juntaron con él. ¿Quiénes se juntaron con él? Todos los afligidos y todo el que estaba endeudado y todos los que estaban con amargura de espíritu. Y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como 400 hombres. Muy bien. Ahora el hombre que Dios escogió para ser rey, el hombre que Dios vio que era conforme a su corazón, ya no se está pasando por loco, ya no está huyendo, sino que ahora está refugiado en una cueva y rodeado por locos, ¿no? Está rodeado ahora por gente endeudada, gente que está afligida de espíritu, gente que no tiene futuro y que no sabe otra cosa que hacer sino acompañarlo ahí refugiándose, ¿no? En una cueva. Podemos encontrarnos así, hermanos, pero eso no quiere decir que no haya una salida para nosotros, eso no quiere decir que no haya una liberación, que no podamos tener un encuentro con Dios, aún en medio de una cueva, aún rodeado por hombres en quienes no confiamos, ¿no? Si leemos en el Salmo 142, versículo 4, podemos ver de que David menciona que estando en esa cueva, él no confiaba en ninguno de sus hombres, ¿no? Él no sentía que ninguno de ellos se preocupaba por él, se sentía solo. David, cuando está en esa cueva, rodeado de esos hombres a quien no conoce, él escribe 2 salmos. Él escribe el Salmo 57 y el Salmo 142. Y yo quisiera que leamos juntos el Salmo 57, para que quizá podamos entender la situación por la que David estaba pasando y cómo fue que logró encontrar liberación junto con Dios. Buscamos Salmos 57. Ya estamos terminando también con el tema. En mi Biblia, en la versión Reina Valera de 1960, hay un pequeño subtítulo en este salmo, ¿no? No sé si ustedes lo tendrán. Dice así: al músico principal, dice, ¿no? Al músico principal sobre no destruyas, Mictán de David. ¿Y qué dice luego? Dice, cuando huyó delante de Saúl a la cueva, ¿no? Eso nos da a entender de que este salmo lo escribió David estando en la cueva de Adulán, ¿no? En la cueva que mencionábamos. Y quisiera leerlo, no sé si lo podríamos leer todo el salmo, para poder tener una idea de lo que estaba pasando David en ese momento, ¿no? David es librado en esa cueva. Eso no significa que ya no tenga que huir,
Eso no significa que no tenga problemas. Eso significa que él volvió a entrar en comunión con Dios, ¿no? Volvió a dejarse guiar por Dios, volvió a creer y a confiar en que Dios podía guiarlo y podía sacarlo de sus problemas y dejar de confiar en sí mismo. Leamos entonces 57:1 dice, David dice, y esto es lo que tú podrías decir en este momento, ¿no? Si tú sientes que también te encuentras en una situación similar, que has sido arrastrado a problemas que no pensabas que podías llegar, que te sientes que estás tocando fondo, hundido en lo más profundo que podías llegar, este salmo es para ti. Leamos, dice, ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma, y en la sombra de tus alas me ampararé, hasta que pasen los quebrantos, clamaré al Dios Altísimo, al Dios que me favorece. Él enviará desde los cielos y me salvará de la infamia del que me acosa. Dios enviará su misericordia y verdad. Mi vida está entre leones, ¿no? Aquí está mencionando a la gente que lo rodeaba, ¿no? Dice, estoy echado entre los hijos de los hombres que vomitan llamas. Sus dientes son lanzas y saetas, y su lengua espada aguda. Exaltado seas sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra sea tu gloria. Red han armado a mis pasos, mi alma se ha abatido, hoyo han cavado delante de mí, y en medio de él han caído ellos mismos. Pronto está mi corazón, oh Dios, mi corazón está dispuesto. Cantaré y trovaré salmos. Despierta, alma mía, despierta, salterio y arpa. Me levantaré de mañana, te elevaré entre los pueblos, oh Señor, cantaré de ti entre las naciones. Porque grande es hasta los cielos tu misericordia, y hasta las nubes tu verdad. Exaltado seas sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra sea tu gloria. Finalmente hizo David lo que tenía que hacer desde un principio, ¿no? Buscó a Dios. Un predicador decía, comentando sobre esta historia, decía, si David hubiese hecho en el palacio lo que hizo en la cueva, nunca habría tenido que salir huyendo, ¿no? Nosotros conocemos la historia de David cuando huía de Saúl, pero quizás no hemos pensado esto. Nunca fue el plan de Dios que él huyera. Nunca fue el plan de Dios que él saliera del palacio, ¿no? Él salió de allí porque él tuvo miedo, porque no confió en Dios, ¿no? Quizá él nunca habría tenido que pasar por todo eso si simplemente hubiese confiado en Dios desde un principio. Y quiero darles 3 aplicaciones o una aplicación final antes de terminar con este tema. Tú, cuando pierdes tu comunión con Dios, eres como David en esta historia. Y pueden pasarte 3 cosas cuando te alejas de Dios. La primera es, buscas malos consejos. Cuando te alejas de Dios, terminas haciendo caso a malos consejos. No necesariamente malos consejeros, pero sí malos consejos, ¿no? Regresamos a la historia en Primera de Samuel. Si nosotros vemos habíamos leído el capítulo 21. Si nosotros regresamos al capítulo 19, en ese capítulo Saúl ya estaba persiguiendo a David, y David se había refugiado con el profeta Samuel. No sé si recuerdan esta historia. Cuando Saúl va a buscar a David, Samuel hace que Saúl profetice, y Saúl no le puede hacer daño a David. Pero ¿qué pasa en el capítulo 20? Por alguna razón David decide alejarse de Samuel y se va a buscar a Jonatán, ¿no? Y ustedes conocen esa historia, ¿no? Cuando Jonatán le dice, yo voy a lanzar las flechas, y si la lanzo más lejos, es porque tú tienes que huir, ¿no? Jonatán le dice a David que huya, pero Samuel no le había dicho a David que huya, ¿no? Dios no quería que David huyese. Jonatán era un buen amigo, pero él no tenía el consejo que tenía Samuel. Samuel era un profeta, él tenía la palabra de Dios. Jonatán simplemente se preocupaba por el bienestar de David, ¿no? Cuando nos alejamos de Dios, primero, hacemos caso a los malos consejos. Segundo, cuando nos alejamos de Dios, tomamos decisiones equivocadas, ¿no? Perdemos el sentido común, ¿no? ¿Quién diría que un hombre se va a ir a un territorio enemigo con la espada del héroe nacional de ese país, ¿no? Es algo totalmente ilógico. Pero muchas veces solemos pensar que lo que estamos haciendo es algo lógico, aunque no nos demos cuenta que en realidad no lo es, ¿no? La segunda lección es, cuando nos alejamos de Dios, tomamos decisiones equivocadas y muchas veces fuera del sentido común. Y la tercera y la última lección es, muchas veces cuando nos alejamos de Dios, pasan cosas muy malas que ni siquiera imaginamos.
Y aquí es donde entra el personaje de Doeg. ¿Recuerdan que cuando David fue a hablar con el sacerdote Ahimelech, había un pastor, un siervo de Saúl que estaba por allí? Él se llamaba Doeg. Y dice que cuando Saúl escucha que David pasó por allí, llama a todos los sacerdotes del pueblo de Nob, a todos los sacerdotes, eran 86 sacerdotes, y se enoja con ellos porque le dieron comida y le ayudaron a David. Y él dice a los guardias, mátenlos, a todos los sacerdotes quiero que los maten. Pero los guardias eran israelitas y ellos respetaban mucho a los sacerdotes porque eran siervos de Dios. Sin embargo, Doeg, él era extranjero. Él no tenía respeto por los sacerdotes y él decide matarlos a todos. Dice que aquel día Doeg mató a todo el pueblo de Nob, hasta las mujeres y a los niños, y solamente quedó vivo una persona. Esta persona se llamaba Abiatar, y él fue a contarle a David lo que había pasado, ¿no? Leemos juntos para terminar, Primera de Samuel, capítulo 22, Primera de Samuel 22, versículo 20 al 23, versículo 20, vamos a leer desde el versículo 20. Dice así: pero uno de los hijos de Ahimelech, hijo de Ahitob, que se llamaba Abiatar, escapó y huyó tras David. Y Abiatar dio aviso a David de cómo Saúl había matado a los sacerdotes de Jehová. Versículo 22. Y dijo David a Abiatar: yo sabía que estando allí aquel día, Doeg el edomita, él lo había de hacer saber a Saúl. Yo he ocasionado la muerte a todas las personas de la casa de tu padre. Quédate conmigo, no temas. Quien buscare mi vida buscará también la tuya, pues conmigo estarás a salvo. Primero imagínense la culpa que sintió David al comprender que por una mala decisión que él tomó, muchas personas habían terminado muriendo. Y luego, Abiatar acompañó a David durante el resto de su vida, ¿no? Imagínense cada vez que David miraba a Abiatar, ¿no? Cada vez que él se levantaba, salía de su tienda y veía a Abiatar. ¿Qué creen que pasaría por la mente de David, ¿no? Por su culpa había muerto el padre de Abiatar, el abuelo de Abiatar y prácticamente toda su familia, ¿no? Él era el único descendiente de su familia. Cada día Abiatar era un recuerdo para David de lo malo que era para él apartarse de Dios por un momento. Y lo que es más irónico es que David le promete en el versículo 23 y le dice: quédate conmigo porque conmigo estarás a salvo. Después de que él había sido la causa de que Abiatar tuviese tantos problemas y tantas muertes en su familia, ¿no? Para terminar, yo les diría, Dios perdonó a David por este pecado, ¿no? Por haber huido, por haber mentido, por haberse hecho loco, por haberse alejado de él. Dios lo perdonó. En el juicio final, David no será juzgado por este mal que él hizo. Pero Dios no cambió las circunstancias ni las consecuencias de lo que hizo David. Él tuvo que afrontarlas al final. Dios perdona lo que tú haces, Dios olvida lo que tú haces, pero Dios no deshace las consecuencias de tus actos. Entonces, que este mensaje, que esta historia que hemos aprendido hoy, sea una historia de advertencia, para que decidamos no separarnos de la mano de Dios, ni siquiera un momento. A los jóvenes que están presentes y a los hermanos yo les diría que estamos a tiempo de tomar decisiones sabias y de decidir agarrarnos de la mano de Dios con mayor fuerza. Y si por alguna razón hemos caído y nos encontramos en el lugar más profundo de nuestras vidas, sabemos que Dios se especializa en restaurar personas y que nunca es tarde para volver a echar nuestra carga sobre Él, ¿no? En un salmo, David escribió: echa tu carga sobre el Señor y Él te sustentará, porque Él no dejará para siempre caído al justo. Que este sea un mensaje para reflexionar en esta semana y gracias a todos por escuchar. Muy bien, agradecemos, hermanos, ¿cierto? A Ricardo. Muchas gracias, Ricardo, amigo mío, por este hermoso tema, ¿cierto, Carlen? Creo que ha sido un interesante, ¿no? El tema. Las aplicaciones también que nos deja como conclusión. ¿Cierto?
bueno, el título se llamaba, ¿cierto?, un día en lo más profundo, así que ya sabemos que cuando estamos sin Dios, a veces tomamos decisiones erróneas, entonces es complejo pasar por eso. ¿Quién no ha pasado por esa situación? Pero lo importante es poder volver a surgir y estar más cerca del Señor. Me quedo con lo último que dijo Ricardo. Aún es tiempo, mis hermanos, aún es tiempo de tomar buenas decisiones. Hermanos, a veces pensamos que el tiempo ya es corto o no tenemos ya otra opción. No, aún es tiempo para tomar las mejores decisiones, y la mejor decisión, ¿quién es? Es nuestro Señor Jesús, ¿cierto? Nuestro Dios.